Bienvenidos al módulo 3 de este curso sobre expansión de negocios hacia el extranjero. En este curso, en este módulo, vamos a seguir profundizando ciertos conceptos relevantes para la tributación internacional, ¿cierto? Porque estamos hablando de actividad que cruza fronteras, cross-border, ¿cierto? Y hay un concepto que yo creo que es fundamental, es técnico, es súper técnico y es muy importante de todas formas que se conozca, que es el concepto de la residencia tributaria, ¿no? La residencia tributaria es muy importante porque determina, en definitiva, sobre qué va a ser esa persona o empresa grabada. Me explico. La residencia tributaria determina si una entidad o un individuo, una persona, van a ser grabadas sobre sus rentas de fuente mundial o no. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo soy residente tributario chileno. Eso quiere decir que yo voy a estar grabado sobre la totalidad de las rentas que yo obtenga, independiente de dónde las obtenga. Es decir, de todo el mundo. Todas van a ser grabadas en Chile, dado que soy residente tributario chileno. La residencia tributaria para las personas humanas, digamos, los individuos, se determina en base a una cantidad de días, dentro de los cuales esas personas están presentes en Chile. Eso es una modificación relativamente reciente. Y en cambio la de las empresas, y aquí hay todo un tema teórico detrás, pero la de las empresas se determina de acuerdo, en Chile, se determina de acuerdo al lugar de constitución de las mismas. Es decir, si se constituyen una sociedad por acciones o una sociedad anónima en Chile, de acuerdo a las normas chilenas, ¿cierto? Esa empresa es residente tributaria en Chile y por lo tanto está afectada a tributación sobre todas las rentas que obtenga, independiente de dónde las obtenga. Después más adelante vamos a hablar del tema de los créditos y la doble tributación, pero eso es un poco la idea básica. Los no residentes, en cambio, las personas que no tienen residencia tributaria en Chile, ¿cierto?, tributan solamente por las rentas cuyas fuentes están en Chile, rentas de fuente chilena, ¿cierto? Es decir, una empresa, por ejemplo, que está constituida en Italia y es residente tributaria de Italia, si recibe rentas de fuente chilena, va a ser grabada en Chile, no obstante es un no residente, ¿cierto? Las rentas de fuente extranjera en Chile se entienden como aquellas que no tienen su fuente en Chile. Son de fuente extranjera. Y se reconocen solamente, o sea, se reconocen quiere decir, se graban o deben computarse solo aquellas líquidas y percibidas, ¿cierto?, dentro del patrimonio de la persona. ¿Ya? Las fuentes están determinadas en nuestra normativa tributaria, y en general son bienes situados o actividades desarrolladas en Chile, cualquiera sea el domicilio o residencia del contribuyente. Es decir, si se generan ingresos por bienes situados en Chile, se entenderá por regla general que son de fuente chilena. Si hay actividades desarrolladas en Chile que generan ingresos, entonces se entiende que esas actividades generan ingresos que tienen fuente chilena. Por ejemplo, las acciones de sociedades constituidas en Chile se entiende que son chilenas. Lo mismo para la sociedad de personas. Las regalías pagadas por la explotación en Chile de propiedad intelectual se entiende que son de fuente chilena. Y voy a hacer un dibujito para explicar a qué me refiero con la fuente y la potestad de grabar. Así como, en general, a puras palabras, tal vez no es tan obvio. Para mí, al menos, es más fácil verlo con un dibujito. Los créditos por impuesto pagado al extranjero son lo que había mencionado con anterioridad, o se relacionan con lo que había mencionado con anterioridad, que es, si tú eres una empresa chilena, constituida en Chile y residente tributaria en Chile, y por lo tanto tributas por tus rentas de fuente mundial, pero obtienes rentas además de fuente extranjera, no solamente en Chile, sino, por ejemplo, te pagan a ti como sociedad chilena, te pagan un dividendo, una sociedad que está en otro país, en Argentina, Brasil, Estados Unidos. Ese dividendo, por regla general, va a estar grabado, el pago de ese dividendo. Entonces, para que ese dividendo no tribute dos veces, es decir, tanto en el país de la fuente como en el país de residencia, que vendría siendo en el caso de nuestra empresa chilena, Chile, existe lo que se llama créditos por impuesto pagado en el extranjero, que lo que te permiten es que el impuesto que tú pagaste en otro país se te acredita sobre los impuestos que te corresponderían en Chile sobre esa misma base, sobre ese mismo monto, ¿cierto? No hay que
complicarse demasiado respecto de lo técnico y el detalle de cuándo hay derecho a crédito y cómo se calcula, porque para eso están los abogados, los auditores, siempre los equipos de expertos. Lo importante es entender que en general eso es así, en general, ¿cierto? Y que hay una obligación de inscripción en el registro de inversiones en el extranjero para efectos de poder utilizar ciertos créditos. Eso es importante, ¿cierto? Aquí están los conceptos sobre los cuales la norma chilena, no los tratados de doble tributación, sino que la norma doméstica, la norma unilateral, estos son los conceptos por los cuales esa norma otorga crédito. Por ejemplo, cuando se reciben dividendos, cuando se reciben licencias de uso de intangibles, servicios profesionales, por la renta derivada de establecimientos permanentes, etc. O sea, eso además de lo que digan los convenios de doble tributación, ¿cierto? Que también los vamos a analizar un poquito más adelante. Lo importante de entender de este módulo es que en Chile y en prácticamente casi todos los países, por lo menos los que yo conozco, que son varios, Estados Unidos, Europa, Asia, se trata de mitigar la doble tributación mediante mecanismos. Chile ocupa el mecanismo del crédito, no es el único mecanismo, también existe la exención, no es relevante que lo sepan, pero sí es relevante que sepan que no existen normas que tienden a evitar la doble tributación y que esas normas tienen ciertos requisitos, no es llegar y acreditar, digamos, ¿cierto? Entonces, esto es importante para que ustedes entiendan que este tipo de normas también inciden eventualmente en la rentabilidad de una empresa en la medida en que ustedes no puedan utilizar todos los créditos o en la medida en que haya desajustes respecto de las normas, por ejemplo, chilenas, con el caso italiano que habíamos mencionado, con las normas de Italia. Entonces, este es un tema sobre el cual ustedes debiesen preguntar. Siempre estar atentos. No tienen que saber en detalle, pero debiesen estar atentos a cómo funciona esto en particular, ¿ya?